Buenos días, en el día de hoy voy a empezar a hablar sobre el tema de la segunda unidad de la materia de Economía Social, donde mi compañera Yulimar Puchaina Márquez y mi persona Paula Mendivil le vamos a hablar sobre la determinación del origen y la evolución histórica de los sistemas económicos. Empezamos con la definición de los sistemas económicos. Bueno, el significado de un sistema económico puede simplificarse al concepto de economía. Un sistema económico es una estructura compleja dispuesta de tal manera para que las sociedades organicen la producción de bienes y servicios, donde la asignación de los recursos económicos y el intercambio y el consumo de bienes económicos. En esta parte, los sistemas económicos comúnmente están diseñados para resolver problemas económicos y también pueden resumirse en tratar de responder a tres preguntas que son claves en los sistemas económicos. Una de ellas es qué producir, cómo producir y para quién producir. Seguimos con el siguiente tema. Principios generales de los sistemas económicos. Bueno, los cuatro principios generales de los sistemas económicos, en este encontramos a la escasez, al corte-beneficio, a los incentivos y a la eficiencia y la equidad. Estos son cuatro principios muy importantes en la economía y digamos que son más como los principios que ayudan a qué es lo que uno como tal debe decidir. Seguimos con el sistema primitivo. El sistema primitivo son sistemas económicos primitivos que como tal son reglas prehistóricas que se integraban en el uso de la técnica y los recursos naturales. También estos sistemas primitivos se usan para asegurar la cooperación continua en la previsión de bienes materiales. El significado particular económico de los sistemas primitivos no es informativo y analíticamente la investigación de la economía y específica, en cierta manera, por la gran diversidad de estructuras técnicas e institucionales y existentes. Seguimos con el sistema esclavista. Bueno, el modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción que como tal definió, digamos, un gran precursor en la economía y bueno, en otras ciencias como lo fue Karl Marx. Aquí Marx definió este modo de producción como el modo existente de las sociedades y en una época clásica, un modo en el que los ciudadanos crecían de derechos. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios, y también en un sentido Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalista, así como también que un modo de producción esclavista se le atribuye a las sociedades de la época básica, como también en Grecia, en Roma, y es un modo de producción basado en la servidumbre plena. En este modo de producción habían habitantes que poseían ciertos derechos y este modo de producción, así como las vertientes existentes, son definidas como tal por Karl Marx y también por Friedrich Engels. Seguimos con el sistema feudal. Bueno, el sistema feudal, o también llamado feudalismo, el nacimiento del feudalismo se sitúa en el momento en el que como tal se desintegró el imperio carolingio. En la situación de los monarcas comenzaron a tener ciertas dificultades para defender sus posesiones. Esto condujo a que los reyes reinaron tras la caída del imperio carolingio y así se viesen obligados a buscar el apoyo de los nobles, como también especialmente de los condes y de los marqueses, a cambio de ceder por parte del poder de los regios, así como también en las tierras que tendrán un poder casi absoluto. Esto más o menos se explica de que en este entonces se veía mucho lo que era el sistema feudal, donde había como una separación de los campesinos, de las personas que tenían un rango un poquito más alto como por el lado de la iglesia y también el más alto que era el de los reyes. Pero ciertos, digamos, personajes que existían en esta pirámide buscaban ayuda de otras personas, como quien dice, para poder mejorar su economía. Bueno, el sistema mercantil.
El sistema mercantil se ve desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron los modernos estados nacionales del capitalismo y que solo tenía como una faceta comercial. Aquí también de una forma de comerciar, que también de esa manera era como una forma de hacer mercado, entonces se llamaba mercantilismo. Esta línea de pensamiento económico estaba como que nueva en el capitalismo y alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y en Francia. El sistema mercantilista se basaba como en la propiedad privada y en la utilización de los mercados como forma de organizar la actividad económica. Bueno, este es el sistema de la fisiocracia, como también llamado sistema de los fisiócratas. Bueno, en parte relacionando a lo que significa como tal la fisiocracia, ya que tiene también otro nombre, esta es una doctrina económica que apareció en el siglo XVIII como una de las manifestaciones del despotismo ilustrado, al que, digamos que oponiéndose al mercantilismo, sostenía que la riqueza de las naciones no se medía por la acumulación de oro o de plata, sino por la tierra, como el desarrollo agrícola, que proporcionaba un excedente entre la materia prima y lo producido, lo que no ocurría en otras actividades, como que como tal el comercio o la industria ayudara a que se consideraran estériles. Y seguimos con, digamos, como una etapa donde empieza otro tipo de economía, de donde empieza la economía de mercado, que también es llamado como sistema de mercado. Bueno, en esta economía de mercado se dice que aquí hay sociedades en las que, digamos, había unos agentes económicos. Estos se especializaban en la producción de bienes y servicios y satisfacían las necesidades materiales a través de intercambios voluntarios y también de los mismos en el mercado. Por lo tanto, significa que a la economía de mercado los recursos que digamos eran escasos se le asignaban a través de la toma de decisiones descentralizadas la totalidad de los hogares que habían o de las empresas en la que ella interactuaba. Digamos que de cierta manera la antítesis que se veía en la economía de mercado es la que como tal se denomina en la economía planificada, donde las decisiones que se toman son de las autoridades y frente a estas decisiones el resto de los agentes económicos son los que ejercen una influencia fundamental sobre la asignación de los recursos. Y es así como, digamos, la economía empieza como que a, digamos, cambiar de cierta manera a cierto rumbo. Y normalmente es una economía de mercado que se ve en todos lados y es muy importante. Y a continuación, mi compañera Yulimar Uchaina Márquez. Ok, compañeros, continuamos con economía planificada. Economía planificada hace su aparición en el siglo XX en Rusia gracias a Joseph Stalin. Nace como un método de expandir y aterrizar en hechos concretos de la filosofía socialista que se promulgaba, en donde el Estado como ente actual cumpliría el protagonismo de regular, organizar e influir las relaciones existentes en el comercio para que los beneficiarios se reportaran por igual todos. Es un sistema económico donde las preguntas claves sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. Su objetivo principal es el reparto igualitario de los ingresos que se dan dentro de una sociedad. Economía mixta. Es un sistema de organización económica en el que combina la actuación del sector público, que actúa como regulador y corrector de la planificada. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores del mercado, que es la ley de oferta y demanda. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. La mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, los hogares
y las empresas, que deciden qué y cómo y dónde se produce. El nuevo sistema de economía del mercado es un sistema económico donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. En una economía de mercado, la interacción de la oferta y demanda es la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios. Trazados asimismo del mercado, se encarga de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos, el capital, el trabajo, etc. Basar un sistema en la economía de mercado da importancia a los equilibrios originados entre oferentes y demandantes, dado que estos determinan sus asignaciones de bienes y servicios a producir y consumir con un alto grado de independencia de poderes o instituciones. Sistema estructuralista es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, o sea, formas de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. El estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias sociales y humanas. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo humano y sus funciones. Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en disciplinas como la lingüística. Sistema neoestructuralista. El neoestructuralismo surge en el marco de la década de 1980, momento en que los países de la región latinoamericana adoptan programas de ajuste estructural, fuertes estancamientos y una de las mayores crisis de la deuda de su historia, periodo que denominó la década perdida, como se veía en los siguientes apartados. La corriente neoestructuralista, no solo como paradigma alternativo al ajuste neoliberal, sino también como una separación del paradigma estructuralista original, orientado a su análisis de la crisis que se vivía en la región, aspectos relacionados como lo endógeno, lo estructural, que ha tenido un comportamiento histórico y no por distorsiones que han generado la política económica o por las imperfecciones que se han presentado dentro del mercado. El pensamiento económico latinoamericano. Este corresponde a aportes y construcciones alternativas de desarrollo que parten de las condiciones históricas en el siglo XVI, con las formulaciones de teoría cualitativa del dinero y el precio de los escolásticos americanos. Posteriormente, en el siglo XX, los aportes más significativos se dan con José Carlos María Getty de Perú, Josué de Castro de Brasil y Antonio García Nosca de Colombia, quienes acordaron en la necesidad de superar las limitaciones del pensamiento eurocéntrico y en afirmar que la conquista y la colonia solamente empeoraron las condiciones de vida de los habitantes de la región. Desde una óptica general, las tres principales tendencias del pensamiento económico latinoamericano fueron el pensamiento cepalino, liderado por Raúl Prebisch,
el marxismo ortodoxo o militante, y la teoría de la dependencia, lo cual se identificaría posteriormente con la teoría del sistema mundo. Estos aportes surgieron entre la segunda posguerra y la década de los 70, cuando se elaboraron las primeras referencias del concepto de desarrollo. Okay. El contexto universal de los sistemas económicos. En cualquier lugar y momento histórico, desde las comunidades primitivas hasta ahora, los seres humanos han tenido que dotarse de una serie de normas que regulen la vida en sociedad. Actualmente es el poder político representado por el sector público el que establece conjunto de leyes e instituciones que regulan la actuación de los agentes económicos y sus relaciones, condicionando sus decisiones y determinando el sistema y su posibilidad de usos alternativos. Obliga a la sociedad a tomar decisiones sobre el destino de tales recursos, que pueden sintetizarse en tres cuestiones fundamentales: qué bienes y servicios producir y en qué cantidad. En toda la humanidad siempre vamos a encontrarnos con avances en los sistemas económicos. Todos estos sistemas son fundamentales dentro de la sociedad.